a la Bitácora del Saber, un espacio donde compartiré lo que voy aprendiendo en mis clases de pedagogía. Hoy quiero compartirles lo visto en la clase de Filosofía de la Educación que tuvimos el lunes 27 de octubre del 2025. En esta sesión revisamos conceptos muy interesantes sobre la justicia desde diferentes perspectivas. También hablamos sobre la obra de Rousseau, el Emilio, y su enfoque sobre la educación natural, lo que hizo que esta clase fuera de muchas preguntas, reflexiones interesantes sobre cómo entendemos lo que es justo y cómo se debe educar al ser humano desde la naturaleza. La clase comenzó con un recuento de lo visto en la sesión anterior que trataba sobre la justicia a partir de 3 enfoques diferentes: la justicia basada en el bienestar o utilitarismo, la justicia basada en la libertad y la justicia ligada a la virtud. Para empezar a profundizar en el tema y recordar lo visto en la sesión anterior, el maestro nos presentó una actividad práctica en la que teníamos que analizar un caso que nos generara un dilema moral. Para ello nos preguntó si la situación era justa o injusta, desde qué enfoque podíamos justificar nuestra respuesta de que ésta fuera justa. Esto nos ayudó a pensar y discutir a partir de un ejemplo que podíamos sacar de una película, una noticia o un libro. Una vez finalizada la actividad, el maestro procedió a realizarnos una evaluación grupal sobre el Emilio, un libro de Rousseau, en la cual nos hizo una serie de preguntas relacionadas con la lectura. Por ejemplo, entre ellas se encontraba como qué tipo de educación se menciona, o a quién va dirigido el primer libro, qué son las máximas, o qué papel tiene el hábito, o cuáles son las características de una buena educación, o por qué Rousseau dice que la naturaleza ejercita a los niños. Mientras íbamos respondiendo, el maestro nos iba complementando nuestras ideas y explicando los conceptos clave para que el tema quedara más claro. Estas actividades, como ya lo mencioné, las realizamos en equipo. Por ejemplo, si un compañero no se sabía la respuesta, otro tenía oportunidad de responder por él y retroalimentarla. Luego, una vez finalizada esta actividad, el maestro nos presentó unas diapositivas sobre la vida y pensamiento pedagógico de Rousseau, hablándonos sobre su contexto histórico desde el siglo XVIII y de cómo sus ideas fueron una respuesta a la educación tradicional y a la visión racionalista de su época. Nos explicó que Rousseau criticaba la razón y la ciencia cuando se usaba para dominar, ya que eso aleja al ser humano de su bondad natural. En cambio, él propone una educación basada en la naturaleza, donde el niño aprende libremente, a su propio ritmo, mediante experiencias directas. Finalmente, vimos que Rousseau plantea que la moralidad surge de las pasiones naturales y que la razón no siempre es una guía más justa, porque puede volvernos calculadores o egoístas. En cambio, la pasión y los sentidos bien orientados nos conectan a la bondad y la felicidad. Además, mientras el maestro explicaba, me di cuenta de que muchas de las ideas que me costaron trabajo entender en la lectura cobraron sentido cuando el maestro nos explicó a partir de ejemplos, y esto hizo que fuera más fácil recordar los conceptos y entender más fácil su aplicación. Aprendí que para Rousseau el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad o las instituciones son quien lo corrompen. Por eso, la educación debe ayudar a conservar esa bondad original, respetando el ritmo natural de desarrollo del ser humano. También comprendí que el preceptor o ayo tiene un papel de guía y acompañante, y no de una autoridad que imponga, pues su función es crear condiciones para que el alumno aprenda por sí mismo, experimentando de su entorno, y pueda desarrollar así sus facultades. También me pareció muy interesante descubrir que la obra del Emilio no es solo un tratado de educación,
sino una reflexión filosófica sobre cómo formar seres libres, felices y conscientes de su entorno. Además, entendí que Rousseau busca una educación que fortalezca tanto el cuerpo, la mente y el corazón. Para él, la felicidad y la moral están unidas al respeto por la naturaleza. Durante esta clase se utilizó la teoría constructivista del aprendizaje, inspirada en autores como Piaget o el propio Rousseau, ya que el conocimiento se fue construyendo de manera participativa y reflexiva. A través de la actividad del dilema moral tuvimos que pensar y analizar y argumentar desde nuestras propias ideas, conectando la teoría que aprendimos con una situación en específico. Además, las preguntas orales nos ayudaron a construir el conocimiento de manera colectiva, dialogando con los demás compañeros y confrontando nuestras propias respuestas para determinar si estaban bien, ya que pues igual se... En esta clase el maestro utilizó su computadora y un proyector para presentar una serie de diapositivas que contenían el tema que se abordaría a lo largo de la sesión. En este caso sobre el autor Rousseau, y poder guiar las explicaciones que nos iba dando. Además, utilizamos nuestros teléfonos para consultar las dudas sobre los conceptos que nos resultaban difíciles de comprender durante la clase y así enriquecer nuestro aprendizaje. La combinación de estos recursos tecnológicos hizo que el aprendizaje fuera más accesible y que pudiéramos conectar la teoría con ejemplos o con explicaciones más claras. Bueno, la verdad esta clase me dejó pensando bastante y me gustó cómo Rousseau ve la educación, no solo como algo académico, sino como una forma de ayudar al ser humano a ser libre y a vivir de acuerdo a su naturaleza. Siento que esto tiene mucho sentido porque muchas veces construimos nuestro conocimiento pues a través de las experiencias o a través de los sentidos podemos pues desarrollar nuestras facultades y de lo que vamos viviendo día con día. Una clase, por tanto, muy interesante, aunque un poco pesada por la cantidad de conceptos, pero al final sí me hizo reflexionar sobre cómo enseñar sin imponer, dejando que el aprendizaje surja de manera más natural. Y así concluye la clase de filosofía de la educación, la cual fue muy enriquecedora porque me ayudó a reflexionar sobre cómo aprendemos y cómo debería ser la educación para respetar la naturaleza de cada persona. Y bueno, nos vemos en el próximo video donde seguiré compartiendo pues mis experiencias y aprendizajes sobre el maravilloso mundo de la educación. Adiós.